podríamos hacer? Y yo digo, bueno, como ya hace calor, vamos a hacer algún heladito. ¿Os parece bien? He pensado de hacer leche merengada, porque eso gusta a todo el mundo. Y las medidas os las voy a poner luego al final del vídeo. Pero para que se os quede más, esta receta es una receta manual, que yo la hago hace 30 años. Y entonces las medidas son 2 cubiletes de azúcar, 2 cubiletes de leche en polvo, 2 cubiletes de leche normal. Luego os pondré los gramos de cada cosa. ¿Pero por qué os digo cubiletes? Porque seguramente se os va a quedar más con cubiletes que si os digo los gramos de cada ingrediente. Vamos a empezar, a ver qué os parece. Ahora le voy a poner 200 gramos de azúcar. Bueno, una cosita. Esta receta que voy a hacer es una receta manual, no está en el Cookie Do. En el Cookie Do hay otra receta, pero yo le tengo mucha fe. Buscamos el peso y le pongo 200 gramos de azúcar. Otra cosa, si no le queréis poner azúcar, le podéis poner panela, le podéis poner fructosa, le podéis poner sacarina, le podéis poner lo que queráis. Apretamos tara y pesamos. Bueno, no llego a 200, le pongo un poquito menos. No quiero tanto. Pero la receta son 200, ¿eh? Bueno, ahora vamos a ponerle unas tiritas de limón. Vamos a rallar el limón con el azúcar. Mirad una cosa, esta máquina yo podría ponérselo todo junto, pero las que tenéis el 31, el 21, tenéis que echar el limón al vuelo. ¿Por qué? Porque si no, las cuchillas no os lo cogen y no se tritura bien el limón junto con el azúcar. Entonces yo ahora voy a tirarlo al vuelo, pero que lo podría poner directamente junto con el azúcar, ¿vale? A pulverizar el azúcar. Y a la vez que lo pulverizo, le doy aroma. Mirad cómo tenéis que hacer las tiritas. «25 segundos». Yo no miro tiempo. Cuando yo creo que ya está, paro la máquina. 25 segundos. Mirad. Bajamos. ¿Veis el limón? El limón no se ve. Bueno, otra cosa que hubiéramos podido hacer es ponerle un trocito de canela en rama. Y a la vez que hemos puesto el limón, la canela en rama también la deshacemos. Pero no tenía canela en rama. Y entonces le voy a poner un poquito de esta. Aunque a mí me gusta, cuando sirvo la copa de la leche merengada, ponérsela por encima. Porque así la leche merengada sale más blanca. Pero bueno, la voy a poner así, un poquito. Ya tengo todo. Ya tengo el azúcar glass. Ahora necesito 200 gramos de leche. Volvemos al peso y le pongo 200 gramos de leche. Me he pasado un poquito, no pasa nada. Y ahora 150 de leche en polvo. Apretamos tara y le echo 150. Ya está, 150. Ahora le voy a echar cubitos de hielo, como 700 cubitos de hielo, como 700 gramos más o menos. Una cosa os quiero decir en los cubitos de hielo. Mirad, si son cubitos de hielo de casa, no, pero si son cubitos de hielo de estos que compramos en el supermercado o en la gasolinera, antes de ponerlos aquí dentro hay que lavarlos un poquito abajo del grifo. ¿Por qué? Una, que se sueltan, y dos, que la máquina lo tritura mucho mejor. Entonces, si son de compra, ponerlos debajo del grifo y lavarlos un poquito. Venga, vamos a ver. Vale, ya está. Y una clara de huevo, muy importante.
pues ya lo tenemos. ¿Habéis visto qué fácil es de hacer? En 2 pasos. Pulverizamos el azúcar con el limón, luego le echamos el resto de ingredientes y a triturar. Ya está. En 2 pasos tenemos la leche merengada hecha. Quito el peso, me vengo aquí. A ver, le voy a poner 1 minuto. Yo lo hago a ojo, pero bueno, más o menos 1 minuto. A ver. Y aquí. Ya está. A velocidad 10. Bueno, pues ya ha pasado el minuto, vamos a ver cómo ha quedado. Mirad qué leche merengada. Qué leche merengada. Bueno, pues ya lo tenemos. Ya tenemos la leche merengada. Aquí también le podríamos añadir unas avellanas y entonces sería un sorbete de avellanas y está riquísimo. Probarlo que os va a gustar. Bueno, vamos a ver, vamos a poner aquí en la copita un poquito de leche merengada. Si os gusta más espesa, hay que ponerle más hielo. Mirad, mirad, mirad. Yo ahora le pongo aquí encima, bien, ¡wow! Bueno, mirad, ya hemos puesto aquí en la copita para que veáis, y ahora este lo voy a poner aquí en una jarra, a ver, que no me caiga, que no me caiga, que no me caiga, a ver. Bueno, lo pongo en la jarra y servimos. Pero os voy a decir una cosita. Vamos a ver. Imaginaros que hago esta leche merengada y somos 3 personas o 4, no somos mucha gente. Entonces, ¿qué hago yo para que no se me estropee la leche merengada y mañana pueda volver a tener leche merengada? Pues mirad, a lo mejor sirvo 2 o 3 copas de aquí y me sobra media jarra. Venga, pues entonces lo pongo en cubiteras. Mirad, y entonces mañana puedo sacarlos hacer cubitos, lo saco de la cubitera y lo trituro otra vez con la Thermomix y vuelvo a tener leche merengada. No guardéis la leche merengada así, toda en un bloque, en el congelador, porque luego a la hora de triturar, toda en un bloque, no puedes volverla a triturar. Si lo guardamos en cubitera, y entonces tengo cubitos y luego incluso que quiero un vasito, descongelo 3 o 4 cubitos, me lo trituro y tengo un vasito de leche merengada. ¿Quiero 2 vasitos? Me descongelo todo. Estos son cositas que lo podéis tener en cuenta a la hora de que os sobre un granizado, un helado, congelarlo en cubiteras o también en vasitos de plástico pequeño, porque luego son porciones pequeñas y lo podéis volver a triturar con la máquina. Bueno, pues nada, esto es lo que os he querido enseñar hoy. Venga, buenas tardes, nos vemos en el otro vídeo. A pasarlo bien. Quiero que sepa que mi timidez suscita en abandono, que todo ha sido conocerte, amiga mía, y empezar a soñar, que se me altera la respiración, el pulso cuando te menciono. Mi corazón con una palabrita tuya lata de